Quiero darles las buenas noches a todos los que puedan ver la grabación una vez ya cargada en las plataformas. Desearles que estén bien y vamos a dar inicio. Vamos a ir puliendo todo esto, vamos a empezar más a los bifes que en otras ocasiones. Hoy les traigo para que estudiemos a Pierpaolo Barbieri, que es ni más ni menos que el fundador y el CEO de Ualá. Es un caso que estoy estudiando, es un caso que me llama mucho la atención. Me llama la atención específicamente porque es una billetera que yo no utilizo en la diaria. Sin embargo, es uno de los grandes unicornios argentinos. Entonces es como que digo, che, ¿por qué no conozco a esta persona? ¿Por qué no le dedico algo de tiempo a estudiar a la persona para poder específicamente poder entender de dónde sale tanta magia? Así que bueno, los invito a que me acompañen y que aprendamos de él juntos. Cuando yo lancé Ualá, un gran banquero argentino dijo: a ti solo te van a usar los pobres y los chicos. Y lo quiso decir como un insulto. Yo lo tomé como algo espectacular. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades hay muchos más jóvenes y hay muchos más pobres de lo que hay ricos. Conoce a Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, el banco digital con más de 10 millones de clientes en Argentina, México y Colombia. En 2021, Ualá hizo lo que pocos creerían posible. compró un banco en México. Yo solamente vengo a darle servicios financieros a todos. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una sociedad donde la gente pueda tomar un riesgo y tomar un crédito y crecer, solamente los ricos van a ser ricos y los pobres van a ser siempre pobres y no hay movilidad social. Y Ben Franklin ya lo dijo en el siglo XVIII, sin movilidad social no hay república. Has levantado alrededor de $900 millones, para una idea Un poco loca. menos, pero bueno. Y la mayoría de tus inversores son extranjeros. ¿Cómo logras eso? Uno tiene que poder hablar inversor. ¿Algún error específico que hayas visto emprendedores cometer en entender ese idioma? Yo creo que los emprendedores se obsesionan con la dilución que requiere levantar capital. Te soy honesto, yo no sé exactamente de cuánto soy dueño yo de Ualá. Che, ¿qué onda? ¿Qué haces, Jesús? ¿A qué te dedicas vos? Mira, muchas personas me preguntan lo mismo y la realidad es que yo me dediqué a la publicidad. Durante años yo me... Porque no importa. Eres una figura pública bastante visible, que creo que es algo poco común en emprendedores. Tiene consecuencias para el negocio. Soy dueño yo de Ualá. Porque no importa. Eres una figura pública bastante visible, que creo que es algo poco común en emprendedores. Tiene consecuencias para el negocio, ciertas cosas que yo puedo decir. Mencionaste México, pero es un gran reto. Hay grandes competidores en México, y 80% de la economía se mueve en efectivo. ¿Cómo se gana en México? Para ganar México necesitas 4 cosas. Primero, Me contabas que, en tu opinión, los medios se enfocan demasiado en la competencia entre las fintechs, ¿no? Entre Nubank, Mercado Pago. yo me levanto todos los días y le agradezco a Dios tener la posibilidad de competir con David Vélez, que es mejor que yo, o con Marcos Galperín, que es mucho mejor que yo. Tienes una historia muy particular. Creo que poco probable que hubieras terminado donde estás hoy por tu carrera, por cómo creciste. Hago la primera interrupción, el primer comentario. ¿Se dieron cuenta que en tan solo una introducción de 1 minuto y medio aproximadamente hay ya un lenguaje, una letra, una cultura, una forma de llevar adelante un negocio muy distinto a lo tradicional? Ya solamente con lo que hablaron uno se da cuenta. Vamos a ver qué pasa. Y algo curioso es que pues, hoy dije es uno de los bancos digitales más grandes de Latinoamérica, pero antes de todo esto, una de tus opciones de carrera fue estudiar cine. ¿Por qué? ¿Qué te atraía tanto del cine? Bueno, primero que nada, es un placer estar acá. Han tenido algunos de los mejores podcasts que he escuchado jamás, con increíbles Wow. guests que conozco, que son amigos y que además gente que admiro. Así que es un honor para mí estar acá. Primero que nada... Perdón que interrumpa de nuevo, pero... Hermano, la reputa madre que lo parió, por no decir otra cosa. Fíjate que el tipo es el dueño de una de las empresas más grandes de Latinoamérica y el tipo tiene la humildad de decir, che, es un honor estar acá en una videollamada con un tipo de con un canal de YouTube que tiene 62.000 suscriptores, ¿me entendés? O sea que, justo lo está tapando la cámara, pero bueno.
locura total su humildad. Por Dios. O sea, uno no determina lo que ama. Yo amo muchas cosas y tengo intereses distintos y diversos. El cine fue como un primer amor. Mi papá siempre decía que creciendo después de la Segunda Guerra Mundial en Italia, el cine era la manera de educarte porque faltaba todo. Y para mí el cine fue una entrada a un mundo completamente distinto. Soy muy fanático, fui muy fanático y por ende, habiendo vivido el 2001 en Argentina, que fue un colapso económico, social, político, creo que el cine fue un escape para mí de momentos difíciles y pensé mucho en estudiarlo como profesión. De hecho, cuando me gané la beca para ir a estudiar en los Estados Unidos, llegué a la universidad y fue lo primero que pensé que iba a estudiar. Pero después me enamoré de la historia, que es algo que yo también había querido estudiar por el 2001 para entender de dónde venimos y a dónde vamos. Y terminó la pasión por la historia ganándole a la pasión por el cine y estudié historia, así que me considero historiador porque es lo que soy. Lo que tienen en común el cine y la historia es que son historias. Y algo que me encantó que cuentas es que un amigo tuyo que trabaja en el Financial Times como escritor dice que para cambiar el mundo hay que repetir una idea o la misma idea varias veces porque la mayoría de gente no te escucha la primera vez. Es así. ¿Cómo usas ese principio en tu día a día como persona, como emprendedor? Bueno, antes que nada, el crédito a dónde va. Es una columna muy buena que escribió Janan Ganesh, que es un gran columnista y además es un amigo. Yo creo que las personas que tienen una idea fija, sea la que sea, We're using whiteboards every day to transform the way we bring videos to life. As a fully remote agency, whiteboards let us collaborate in real time. tienen la posibilidad de realmente cambiar el mundo. A veces son ideas buenas, a veces son ideas malas, pero vivimos en un mundo donde hay demasiada información. La Internet nos da a todos demasiada información todo el tiempo. Entonces, el gran valor es poder discernir qué es buena información y qué es mala información. Cuando alguien tiene una idea fija que lo convence y que lo mueve y que lo motiva, lo ayuda. Creo que a comunicarla y también a vivirla. En mi caso, yo creo, y lo digo siempre, que cuando uno emprende, 9 de cada 10 días son malos. Entonces, tu idea tiene que ser algo en lo que tú creas tanto y que te apasione tanto que haga que esos 9 días malos sean justificados por ese día bueno que a veces llega. Porque a veces la verdad que no es 9 de cada 10, a veces es 19 de cada 20. Entonces, emprender es crear algo de la nada. Entonces, cuando tú tienes una idea fija, algo que te motiva, algo que te apasiona, algo que estás dispuesto a dejar toda tu vida de lado y hacer eso, porque también requiere un esfuerzo y un sacrificio muy grande, creo que las ideas singulares o la obsesión singular con ciertas ideas pueden llegar entonces a cambiar el mundo. Cuando La obsesión singular con algunas ideas pueden llegar a cambiar el mundo. o la obsesión singular con ciertas ideas pueden llegar entonces a cambiar el mundo. Qué locura. Cuando ves videos de Steve Jobs y lo que él decía en 1983 o en 2001, es básicamente lo mismo. En un mundo de demasiada información, de demasiado ruido, la gente que puedes asociar con ciertas ideas profundas y particulares tienen mucho poder. Por eso hay que repetir las cosas, especialmente para la gente que no lo ve la primera vez. ¿Cómo se traduce eso en la forma en que piensas acerca del marketing y la comunicación de Ualá? Perdón, me apasiona esto, entonces es como que necesito hacer esta cuestión. Fíjate que el tipo acá, el tipo tiene muy claro cómo brindar todos esos aspectos, ¿no? Y como que lo logra engranar en la comunicación o cómo habla su marca, cómo habla su persona. Pero también lo que leo en este momento, y me encantaría saber si opinan más o menos lo mismo, o más o menos diferente, que el tipo en este caso está hablando a un público como consumidor, ¿no? A su target. Pero fíjate que la comunicación probablemente sea diferente cuando habla con un inversor o cuando habla con otro tipo de clientes. Entonces, es como que tiene claro cómo segmentar su comunicación. Loquísimo. Yo creo que tenemos mejor gente que yo para pensar marketing en Ualá, ¿no? Mi primer principio es siempre me rodeo de gente mejor que yo. Uh-huh. Y mi equipo de liderazgo tiene que mostrarme a mí que ellos y ellas atraen gente mejor que ellos. Porque si no, no se quedan en su posición. Yo creo que esta idea de repetir las cosas y que no se mueva lo importante y que no se altere lo importante se traduce en una misión.
Nuestra misión es inamovible. Nuestra misión empezó el primer día y sigue hasta hoy y seguirá mucho más tiempo en Ualá de lo que yo puedo estar como fundador y como CEO. ¿Por qué? Porque la misión es simple. Una oración es traer los servicios financieros al siglo XXI en América Latina. De eso se desprende toda la filosofía de la empresa, que va desde contratar mejor gente que vos a construimos con pasión y en equipo y un producto para todos. Son todos los principios, pero la misión nunca se mueve. ¿Cómo llegamos a ella? Tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser flexibles, tenemos que cambiar, tenemos que innovar, tenemos que ver a nuestros competidores y, como yo digo siempre, otra idea fija mía, la competencia eleva. Entonces, al aprender de los mejores, me empuja a mí a ser mejor y creo que eso es importante, pero el norte es la misión y eso es inamovible. Y la repetimos todo el tiempo. Yo empiezo todos mis lives que ocurren una vez por mes con toda la empresa. Tengo sesiones de management mucho más profundas donde a todos los managers hablamos de la estrategia, de la ejecución, de lo que anda bien, de lo que anda mal. Lo hacemos muy regularmente y con casi 100 personas que son el equipo de management ampliado de Ualá. Y siempre empiezo con esa idea. Hasta esta charla, básicamente la empiezo con esa idea. ¿Por qué? Porque vuelvo al punto de que la misión no se puede mover. Cómo llegamos a ella es completamente flexible. We have got to the point where literally anybody can build a fully working app without knowing how to code. This is Base 40. Hace poco un amigo emprendedor me decía, burnout es cuando haces lo mismo varias veces y no consigues resultados, no consigues avanzar. Y esa misión hoy se ve muy concreta porque lo están haciendo, lo están llevando a un nivel más grande. Obviamente en el proceso me imagino que hubo momentos donde no se veía tan clara, hubo momentos donde te cuestionas esa misión. Sí, por supuesto. O sea, en los días difíciles me cuestiono todo. Me cuestiono hasta haber dejado la historia. Nosotros empezamos esto. Gracias, hermano, gracias. Porque vimos un mercado completamente bifurcado en América Latina, donde los ricos tienen acceso a los mejores servicios financieros del mundo. Los bancos son extremadamente eficientes y además ganan muchísimo dinero. Algunos de los mejores retornos sobre equity del mundo ocurren en América Latina. Y sin embargo, tenemos más del 50% de los adultos fuera del sistema financiero. Completamente afuera. Entonces no pueden ahorrar, no pueden comprar online, no pueden cobrar, no pueden tener un seguro, no pueden tener una tarjeta de crédito, no pueden crear un historial crediticio para poder empezar en la vida. Y la realidad es que si nosotros, y esto lo digo como historiador, nos ponemos desde la posición del regulador que les da a algunos la licencia de tener un banco, en Estados Unidos hay 4.700, en Europa hay 5.000 con una unión bancaria que desde Mario Draghi existe, en México hay 50, en Argentina hay 60, en Perú hay 14, en Colombia hay 35. Entonces son muy pocas las licencias. Y entonces hay un juego donde hay muy pocos jugadores, por ende hay poca competencia, y sin embargo la mitad de la población está fuera del sistema. La misión se desprende de la idea de que eso es injusto y es muy negativo para nuestras sociedades. Por eso cuando yo lancé Ualá, muchos banqueros argentinos me dijeron, ¿por qué no te volvés a Nueva York y volvés a hacer lo que hacías antes, que era recomendar lugares para invertir desde la posición macroeconómica, que es lo que mi carrera anterior, o volvé a hacer historia o volvé a recomendar bonos, que de eso sabías? Pero mi posición es que yo ni siquiera vengo a sacarle los clientes que tienen ellos. Yo solamente vengo a darle servicios financieros a todos. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una sociedad donde la gente pueda tomar un riesgo y tomar un crédito y crecer, solamente los ricos van a ser ricos y los pobres van a ser siempre pobres y no hay movilidad social. Y Ben Franklin ya lo dijo en el siglo XVIII, sin movilidad social no hay república. ¿Por qué? Porque no podemos tener una democracia donde la gente piensa que siempre va a tener poco y algunos siempre van a tener mucho. Tenemos que tener esa movilidad social ascendente y descendente. Es esencial para nuestras sociedades. Entonces, como ciudadano, yo vi la situación y digo, yo quiero que en Argentina haya más acceso e inclusión financiera. Y después esa misión se amplió desde Argentina, que es donde empezamos, a México, a Colombia y a todos los lugares donde vamos a ir en el futuro. Pero la misión no se mueve y cuando tienes un mal día te tienes que acordar de qué es lo que te motiva de verdad. Yo leo bastante de historia militar y me vas a tener que permitir este momento. Me encanta. Dale. Karl von Clausewitz, uno de los teóricos militares más importantes de los últimos 300 años, decía que en el campo de batalla uno está en la niebla de la confrontación. En la niebla de la batalla tú no puedes ver dónde está el otro, no puedes ver las tácticas del enemigo. Es por eso que en la niebla de la batalla tienes
tienes que guiarte por lo que realmente te motiva y guiarte por tu misión. Nosotros no sabemos qué va a sacar el competidor, no sabemos qué va a hacer el regulador, no sabemos cómo va a estar el mercado de capitales el año que viene. Lo que sí sabemos es dónde está nuestra misión, que es inamovible, y qué tenemos que hacer para llegar a ella. Y creo que es importante mirarse mucho más a uno en este mundo digital y menos a los competidores. A veces nos obsesionamos demasiado con qué hace el resto, cuando lo importante es hacer lo que te piden los usuarios, que para nosotros siempre ha sido y es el norte más importante. Pierre, cuando dices esto, transmites una convicción o un fuego interno casi heroico. No, para nada. Es el café. ¿Cómo un emprendedor que te escucha y quizás duda sobre esa visión puede de algún modo alimentarse de esto o tratar de llegar a esa convicción más? Por Dios, mi loco. Tenía miedo si estaba muteado. Mi loco querido, excelente pregunta, gracias. Interna. Cuando uno quiere ser emprendedor, uno... Porque, digamos, yo no me quiero, tipo, tomar el atrevimiento de hablar por este tipazo, pero voy a hacer un humilde comentario. Al momento de emprender se te trastabillan tanto, absolutamente todo, todos los días. O sea, porque te pasan tantas cosas en un día, que se te trastabillan tantas cosas y por ahí te olvidas de esa isla, ese norte, ese objetivo, ese sueño que estás persiguiendo, queriendo construir, mejor dicho, que necesitas eso, esa base, algo que realmente te mantenga en el foco. Entonces, que un tipo como este te diga, un tipo como este me refiero a Pierpaolo, que ha construido algo tan grosso, te diga, no, tranqui, a mí también hay días que se me trastabilla todo y hasta como dijo, me cuestiono si volver a estudiar historia. ¿Entendés lo que es? Es maravilloso, es maravilloso. Tiene que saber que es una vida casi monástica. Maravilloso porque a cientos o miles les va a dar muchísima paz. Es una vida de sacrificio y de trabajo y de no ver resultados por muchísimo tiempo. Nosotros trabajamos casi 2 años sin ver un producto en la calle. Y si no hubiera sido por nuestro head de marketing que dijo que hay que lanzarlo, hay que probar, hay que verlo, no lo hubiéramos lanzado por unos meses más. ¿Por qué? Porque le teníamos miedo a testear con los usuarios. Y la verdad que fue un éxito rotundo en el primer fin de semana en que lanzamos. Estábamos listos para hacer 100 tarjetas por día y estábamos haciendo 400 tarjetas por día, con lo cual teníamos que quedarnos hasta las 3, 4 de la mañana probando las registraciones de los usuarios para poder emitirles la tarjeta, porque fue el primer onboarding digital en Argentina, que parece fácil ahora, pero en ese momento fue muy, muy complicado. Eso es lo que a mí me apasiona. Y para mí entonces eso no era un sacrificio, era una felicidad poder hacerlo. Creo que la vida, y es algo que Jobs dijo muy bien en ese gran discurso de Stanford en 2005, la vida es demasiado corta para vivir sueños de otra persona. Entonces tú tienes que encontrar lo que a ti te apasiona de esta manera, como a mí me apasiona la inclusión financiera, como en su momento me apasionó la historia y también me apasiona el cine. Hoy veía la última escena en Twitter de Cinema Paradiso, que es una película que no había visto en años y la volví a ver recientemente y me volví a largar a llorar. Entonces tienes que tener esas cosas que realmente te apasionen y si no las tienes, te las tienes que encontrar. Entonces la pasión de tu vida debe ser encontrarlas. Yo no creo que... O sea, se entiende lo maravilloso que es lo que acabamos de escuchar. Yo lloro, boludo, lloro, pero de felicidad de escuchar a gente así. Lloro de felicidad. Uno pueda transmitirle a otro una pasión. Lo que sí puedo decir es que la vida tiene mucho más sentido cuando la tienes, cuando la has encontrado, y que si no la has encontrado, la tienes que ir a buscar. 3 emprendedores, 3 sueños, un mismo problema. Y obviamente cada uno tiene su sueño, pero esto es algo que debatimos mucho en el equipo. Los sueños son de uno, pero a veces hay sueños que se hacen mejor cuando son compartidos. Yo a veces, muy frecuentemente veo gente en Ualá que está más enamorada del sueño de lo que hacemos que aún yo. Y eso me da muchísima felicidad, muchísima esperanza y además me da la idea de que lo que pude haber pensado yo hoy es una realidad mejor. ¿Cómo carajo se logra eso? ¿Cómo carajo se logra eso? Qué maravilloso. Porque otros la hacen suya, la hacen propia. Y en ese sentido creo que los sueños compartidos son mejores que los sueños individuales.
Ahora está de moda El Eternauta, que es una producción argentina, que no sé si la has visto, pero está en Netflix. Y el eslogan es que nadie se salva solo. Y creo que aplica a cualquier empresa. Porque cuando nosotros construimos, no podemos construir una empresa solos. Y por mucho que hablamos de AI, yo no creo que vamos a un mundo donde una persona puede tener un sueño y lo hace empresa y lo hace propio. Porque cuanto más éxito tienes, más gente necesita que comparta ese sueño para crear contigo. Hablando de compartir sueños, muchos inversionistas dicen que eres el mejor emprendedor de Latinoamérica levantando capital. Levantando capital, qué gran. Está bien. Okay. ¿Qué crees que ven en ti? Creo que no le gustó el título. Creo que no conocen a Marcos Galperín o a David Vélez. Si quieren, se los presentamos. ¿Qué crees que ven en ti? ¿Quién es David Vélez? Perdón, quiero chusmear porque Marcos evidentemente sé quién es. Ojalá en algún evento poder conocerlo en persona, por Dios. Por Dios, sería loquísimo. Sería loquísimo. David Vélez. ¿Quién es David Vélez? ¿Quién es David Vélez? No. ¿Qué escribí, bro? CEO de Nubank. David Vélez, Nubank. Pero Nubank sigue funcionando. Ah, mirá vos, encima tiene una entrevista con él. Qué bien, después lo vamos a ver. Ok. Perfecto. Cuando haces un pitch. Disculpen la interrupción. O sea, fíjate, están hablando de pitchear. O sea, maravilloso. Va. Bueno, no sé, habría que preguntarles a ellos. Yo creo que desde el principio en Ualá teníamos un sueño muy claro, una misión que nos motiva a todos y que es inamovible, como te dije antes, y la verdad que hemos logrado formar un equipo que es mucho mejor que cualquier individualidad. Yo soy historiador, no sé hacer una línea de código, no puedo hacer un modelo de scoring crediticio personalmente, no sé los modelos de machine learning que nosotros mismos usamos para crear ese scoring que es Ualá Score, que es lo más valioso que tenemos. No puedo construir un sistema de merchant acquiring como tenemos en Ualabis o crear un asset manager como tenemos en Wallintech, que es nuestro asset manager en Argentina y que ahora se está expandiendo también en la región. O sea, yo no lo sé hacer esas cosas. Lo que tengo que poder hacer es atraer un gran equipo. Entonces, en este mundo del emprendedurismo, creo que tú tienes que tener 3 elementos absolutamente esenciales. Primero es la idea, segundo es el equipo y tercero es el capital. Si los inversionistas creen en el capital, el resto es idea y equipo, porque ahí está la ejecución. Yo creo firmemente que las ideas más que los hombres cambian el mundo, pero tienes que poder ejecutarlas. Y para poder ejecutarlas tienes que trabajar y tienes que atraer a las personas correctas. Humildemente creo que Ualá es una de las empresas en América Latina que está construida más a la usanza americana. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que más del 15% de Ualá, casi el 20% de Ualá es de sus empleados. Y me excluyo de eso. Esa es una manera muy anti-argentina de construir una empresa. Y por suerte he tenido inversores, he tenido empleados y he tenido colegas. El 20% de Ualá, usanza americana. Creo que Ualá es una de las empresas en América Latina que está construida más a la usanza americana. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que más del 15% de Ualá, casi el 20% de Ualá es de sus empleados. Y me excluyo de eso. Esa es una manera muy anti-argentina de construir una empresa. Y por suerte he tenido inversores, he tenido empleados y he tenido colegas y socios que han sabido que era mucho mejor empoderar al equipo de esa manera. Y también lo he hecho yo, porque yo soy fundador solo yo. Hay otros que tienen cofundadores, yo no. Pero tengo gente en el equipo que ha estado conmigo desde el principio, que antes de lanzar Ualá se fue de Google o de JP Morgan a sumarse a este sueño, o de Globant. Entonces, esa es la gente que vale aún más que yo. Entonces, creo que lo que ven los inversionistas es una idea, es una misión, es una ejecución y además, lo más importante de todo es el equipo y después ellos proveen el capital. Y como tú sabes, incluso mejor que yo, en esta parte del mundo, como dice uno de mis mejores inversores, el capital es un arma. Especialmente en lugares como América Latina. Porque al poder tenerlo y otros no, te permite hacer cosas como nosotros tenemos nuestros bancos, operamos ya desde nuestros bancos desde hace tiempo. Sin inversionistas que hubieran creído en el sueño no lo hubiéramos podido lograr. Como lo mismo de construir nuestro propio asset manager. O sea... Perdón, hago otra interrupción. Sin ese capital no lo hubiésemos podido lograr. Quiero rebobinar en eso.
Nuestros bancos, operamos ya desde nuestros bancos desde hace tiempo. Sin inversionistas que hubieran creído en el sueño no lo hubiéramos podido lograr, como lo mismo de construir nuestro propio asset manager. Sin los inversionistas que tuvimos no lo hubiésemos podido lograr. Sin los inversionistas que tuvimos no lo hubiésemos podido lograr. O sea que sin inversión no lo hubiesen podido lograr. O sea que sin saber vender la idea no lo hubiesen podido lograr. O sea que sin lograr tener una claridad total para poder vender la idea, así conseguir capital, no lo hubiesen podido lograr. O sea, fíjate a todas las derivadas que vamos logrando por solamente una frase. Y acá lo que quiero destacar es la importancia de saber venderlo. O sea, podés tener una gran idea, tener el equipo para poder ejecutarlo, pero si no sabes venderla, tampoco va a funcionar. Qué maravilloso. O sea, estamos en un mundo donde Ualá tiene su propio asset manager y algunos de nuestros competidores que son 50 veces más grandes que nosotros todavía no tienen el de ellos. Entonces nos permite tener mejores márgenes que ellos. Y esas son cosas que solo puedes lograr si tienes la confianza de tus inversores y tienes un equipo que lo puede ejecutar. En Startupeable llevamos más de 230 entrevistas publicadas. Eso son 230 semanas sin fallar en publicar las historias de los mejores emprendedores, inversionistas y expertos en tecnología de Latinoamérica y el mundo. Al inicio todo era un caos, ideas sueltas, sin estructura y sin claridad de qué publicar ni cuándo. Pero sabía una cosa, que estas historias tenían que ser contadas. Todo cambió cuando empecé a armar mi sistema de contenido en Notion. Desde allí todo fluyó y ahora con su IA integrada todo es aún más rápido. Hoy, gracias a nuestra alianza con Notion, te quiero regalar ese mismo sistema de contenido que me tomó años en desarrollar y que me habría ahorrado semanas de dolores de cabeza cuando empecé. Si estás creando contenido para crecer tu negocio, este sistema te va a ahorrar tiempo, estrés y sobre todo te va a ayudar a hacer lo más difícil, ser constante. Descárgalo en el link en la descripción y además puedes obtener 3 meses gratis del plan Business con IA ilimitada de Notion. Descárgalo aquí. Ahora, lo que es innegable. Muy buena la interacción y creo que tengo que empezar a usar Notion. Yo estoy usando Todoist, que bueno, lo tengo acá, literal lo tengo acá. No sé si se ve en la pantalla. Quiero esperar un segundito. Sí, se ve. Y como que no me... Sí, tengo mis tareas puestas, la diaria, pero como que no... Ya hace meses que lo vengo usando, no es que lo agarré hoy. Lo vengo usando hace meses y no... Como que no le terminé de agarrar tanto cariño. Es como que no lo logro acoplar lo suficientemente bien como con el calendar. Tendría que pegarle una miradita. Que tienes un don para transmitir. Soy fanático de la oratoria, lo hago desde el colegio y fui miembro del equipo argentino de debate, que quizás es la actividad más nerd que se haya dicho en este podcast y no es poco. Pero bueno, fui a 3 mundiales de debate que me entrenaron en oratoria y creo que es algo útil para tener. Hoy hay fundadores dato pequeño. Ahora que tienen grandes productos, negocios muy interesantes, pero no necesariamente saben contar la historia, ¿no? Y tú mismo eres inversor a través de 17 Sigma. ¿Cómo se entrena esa habilidad? ¿Dónde se empieza? ¿Eres un emprendedor? ¿Necesitas un logotipo? Design.com ofrece el mejor generador de logos. Bueno, ¿Aproximadamente cuántos años tiene este muchacho? Pier Paolo Barbieri. Historia... Fíjate que ¿por qué? Historiador y economista argentino, o sea, Google lo tiene etiquetado así. Tiene 38 años. Tiene 38 años. Tiene 38 años. Menos de 40 años la criatura. Qué loco. Seguimos. Yo creo que, a ver, si puedes hacer oratoria en el colegio, te lo recomiendo. Y si lo puedes hacer en la universidad, te lo recomiendo. Y si lo puedes hacer después de la universidad, te lo recomiendo. Creo que es importantísimo y esto es algo que yo empecé a hacer a los 13 años. Vengo de una familia italiana, entonces todo estaba abierto a debate. Y había mucho debate en casa. Yo creo que es absolutamente esencial poder defender tus ideas, especialmente en un mundo
de redes sociales en los que vivimos, donde creo que cada vez más hay medios de comunicación y sistemas de información que son horizontales. Entonces, cualquier persona con una buena manera de argumentar puede sobresalir aún sin estar en un medio tradicional. ¿Por qué? Porque antes no tenías la manera de poder expresar tu opinión y que otros te siguieran, a menos que estuvieras en CNN o si estuvieras en El País o El Mundo. Hoy se ha democratizado muchísimo el acceso a los medios de información, entonces creo que la oratoria es importante, poder defender las ideas es importante y saber defender esas ideas. Eso te ayuda a poder entender quién eres tú. Y creo que lo más importante de la universidad no es qué estudias, sino cómo puedes discernir las buenas y las malas ideas, cómo puedes entender el pensamiento crítico. Yo creo que cuando uno va a estudiar, va a estudiar cómo pensar y cómo tener una idea propia, que no es la que te dijeron otros, no es la que te impusieron tu familia o tus colegas o tu círculo social o tu red preferida, sino la tuya, la que tú crees. Entonces yo creo que la oratoria es importante, yo la estudiaría, le recomiendo a todo el mundo que lo haga y de hecho lo decimos en 17 Sigma con mi socia Bianca, siempre se lo recomendamos a los emprendedores porque tienen que poder contar su historia no solamente para los inversionistas, también para los clientes, también para los reguladores, también para sus propios colegas. Es súper importante eso para formar el equipo. Yo recuerdo uno de los momentos más difíciles en Ualá. Nosotros hicimos 4 compras de distintas empresas, entre las cuales estaban los bancos que compramos en Argentina y en México, y tuvimos que en un momento reestructurar las operaciones de los bancos. ¿Por qué? Porque los estábamos integrando a Ualá. Y no necesitábamos 3 equipos de impuestos y 3 equipos de legales y 3 equipos de seguridad de informática. Teníamos que consolidar y eso llevó a, y fue público en 2022, hubo unas posiciones que eliminamos alrededor de 35 o 40 y eso llevó a momentos extremadamente difíciles para nosotros, pero como CEO me tuve que poner al frente de esa decisión y hablar yo con la gente y a tener yo esa charla en el Town Hall para que la gente entendiera qué estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo. Y creo que el arte de la comunicación no es solamente poder defender las buenas ideas, pero también dar las malas noticias para poder explicar el porqué de las cosas y acompañar al equipo en los momentos buenos, pero especialmente en los momentos malos. Qué gran insight del valor del debate y la comunicación. Haciendo doble clic en el tema de levantar capital, has levantado alrededor de $900 millones para una idea loca. Un poco menos, pero bueno. Pero una idea loca que es un banco en Argentina, quizás el país más inestable. Lo dijiste tú. Aunque ahora Argentina es un paragón de la estabilidad macroeconómica. Ahora sí. Y la mayoría de tus inversores son extranjeros. Todos. Algo que me comentaron es que inversores son... Lo dijiste tú. Un banco en Argentina, quizás el país más inestable. Lo dijiste tú. Aunque ahora Argentina es un paragón de la estabilidad macroeconómica. Ahora sí. Y la mayoría de tus inversores son extranjeros. Todos. Algo que me comentaron es que eres muy bueno hablando su idioma y tendiendo puentes. ¿Cómo logras eso? Tendiendo puentes, qué lindo. Bueno, yo siempre lo debato con mi equipo en Ualá, con mis CFO y también con mis Chief of Staff, que son la gente que me ayuda, y con mi Head of Legal, que son los que me ayudan a levantar capital. Uno tiene que poder hablar inversor. Y hablar inversor... Me encanta que el tipo sea... O sea, que sea minucioso y sea atento. Fíjate que ahora no lo hizo, pero hasta el momento a cada persona que nombró dijo puesto y dijo su nombre. O sea, no dijo con mi socia tal hicimos tal cosa, no, mi socia Bianca hicimos tal cosa, pretendemos tal cosa, o sea, no sé, creo que le da una cuota como persona linda, me parece un buen detalle. También lo debatimos mucho. Obviamente lo digo humildemente como oyente, ¿no? 17 Sigma es poder comunicarse con el inversor en su idioma. Si yo tengo que contratar a un desarrollador o una desarrolladora, tengo que poder hablar en el idioma de él o de ella para explicarle el producto y el proyecto y por qué es excitante nuestras elecciones de cómo codeamos, de cómo hacemos producto modular para poder exportar más rápido, para que no tengamos que recrear todo en México, sino que ya lo que hicimos en Argentina sea más rápido de recrear y de innovar en Colombia o en México. Ahí tienes que hablar con una persona, pero cuando tú estás en Nueva York tratando de levantar capital, de nada sirve tratar de explicarle al inversor la tecnología modular para poder hacer un asset manager que viaje a través de las fronteras de América Latina. ¿Por qué? Porque
no conocen América Latina, porque no conocen las idiosincrasias de la regulación, ni los detalles de las fronteras legales, políticas o regulatorias. Entonces tú tienes que ponerte en el lugar de ellos, y como en cualquier buen debate, para poder debatir y ganar un argumento, tienes que poder entender a tu contraparte. Y para poder entender a tu contraparte tienes que saber dónde viven, cómo piensan, qué buscan y qué los motiva. Mi primer ronda fue liderada por Soros, por un partner que estaba ahí hacía mucho tiempo, con el que yo ya tenía confianza porque habíamos trabajado en varias inversiones juntos. Y yo tuve esta idea, le planteé esta idea y de hecho fue él el que me dijo, vos tenés que liderarla. Y yo le dije, no, yo no estoy listo para liderarla, yo vivo en Nueva York, tengo mi vida en Nueva York, estoy feliz en Nueva York, tengo mi otra empresa, hacemos otra cosa. Yo soy un pibe de macro, yo estoy aquí para pensar dónde van las tasas de interés, dónde van los distintos países y si hay un buen bono es una buena recomendación o no. No para ir a liderar un equipo de desarrolladores que yo no puedo codear, pero por suerte fue él mismo el que me empujó con otros como David Fialco, el cofundador de General Catalyst, y Kevin Ryan, que fue el fundador de Guild Group y de MongoDB, entre otras. Ve lo que te digo, o sea, el tipo te da un contexto. También que también tiene, como dijo recién, lo dijo recién, pero uno ve que tiene toda la cancha por haber para poder contarte la historia, te tira datos, te hace el viaje completo, te hace como ese journal customer, ¿viste? El viaje del consumidor o el viaje del oyente, en este caso, que te atrapa. Pero esa cuota humana del tipo de decir, esta persona tal, que laburó en tal, hizo tal, me ayudó a esto. Entonces vos te sumergís en la historia. Eso, o sea, a nivel comunicacional es dificilísimo, pero qué hermoso que es escuchar a una persona que lo hace tan bien. A decir, you can do it. Puede ser tú el que lo hace. Y fue Kevin el que más me empujó a ser CEO yo, porque él decía, es tu sueño, lo tienes que liderar tú. Entonces, creo que hablar inversores, poder interactuar con ellos en su idioma, y después tienes que, obviamente, poder modular ese mensaje a distintas audiencias. No es lo mismo un inversor de serie seed que un inversor de serie E. De hecho, he tenido conversaciones con mis inversores de serie E donde yo decía, yo apunto a que Ualá puede todavía crecer. Hasta ese detalle no... Aprende a invertir y hacer crecer tu dinero. En ICB tenés cursos 100% virtuales con clases en vivo y también on demand. Inscribite hasta en 6 cuotas sin interés y conseguí hasta un 30% de descuento por pago al contado. Entrá ahora en icbargentina.com y reserva tu vacante hoy mismo. 20 veces. Y ellos me decían, la app puede todavía crecer 20 veces. A ver, vamos a averiguar esto. Un segundo. Está bien. ¿Cómo sería? ¿Cuáles son las series de inversores? A ver. Las series de inversores se refieren principalmente a las rondas de financiación para startups, ¿se entiende? A serie SEED, serie A, B, C, etcétera, en adelante. Se clasifican la etapa de crecimiento y el tipo de inversión o a los perfiles de riesgo. Si fuese conservador, si fuese moderado, si fuese arriesgado. Y en algunos contextos a exámenes regulados para profesionales financieros, serie 63, 65, 66. En el ámbito de las startups, cada serie A, B o C representa una fase distinta para escalar el negocio, pasando de la validación inicial, seed, ¿okay?, a la expansión y la madurez. Mirá qué locura, mirá qué locura. Ah, bien, entonces, bueno, no estuve tan alejado, gracias a Dios. La ronda seed es la semilla, es la traducción. Seed. Semilla, sí. No lo sabías, ¿cómo se llama? Seed. Seed, ya. La ronda seed, la ronda semilla, inversión inicial para crear un producto mínimo viable. O sea, bien, Business Angels. Serie A para escalar el equipo y las ventas una vez que el modelo de negocio funciona.
Serie B para expandirse, conquistar más mercado con un capital mayor que la Serie A. Y la Serie C es para madurar, desarrollar nuevos productos, adquirir otras empresas, que sería lo que dijo recién este muchacho, esto de él ya comprar bancos como para poder solidificarse más y demás. Qué loco. Perfil de tolerancia al riesgo, conservador, moderador. Bueno, no nos vamos a meter tanto en materia, pero es fascinante. Aunque hoy día en el ecosistema, que creo que él va a hablar ahora o en los próximos minutos de esto, voy a dar este comentario breve, ¿no? Pero es como que en el ecosistema startup, esto no solamente es una opinión, sino que también creo que lo he podido validar en muchas charlas que he escuchado, tanto escuchar en podcast, hablar a grandes inversores o a grandes emprendedores y también poder hacerlo en charlas en vivo y demás, es que está como, no sé si llamarle sobrevalorado, pero está como muy desentendido muchas veces lo que es este levantar capital, ¿viste? Es como que muchos emprendedores inician sus ideas como ya en la búsqueda de capital, que me parece que está bien, pero, ¿viste? Hay como muchas preguntas, creo que uno se tiene que hacer, lo digo humildemente, que uno se tiene que hacer antes de decir, che, voy a salir a buscar plata. Porque vos sí, ok, ponele que en el caso vos sos muy buen vendedor y lograste vender una idea, qué sé yo, y lograste juntar la plata que necesitabas, o una parte. Y vos decís, che, o sea, vos tenés una solidez, tenés un equipo que te acompañe a poder, con ese dinero que recaudaste, poder desarrollar esa idea y demás. O sea, o quizás necesitas empezar a tener un crecimiento más natural, una validación del modelo de negocio primero antes de salir a buscar capital, ¿viste? Es como para pensarlo. Y ellos me decían, pero no buscamos 20 veces, con 2 o 3 veces estamos más que contentos. Y yo ahí les dije, bueno, estoy hablando como si estuviéramos en la serie C todavía, en la serie A. Pero la realidad es que yo pienso que si pensamos el tamaño del mercado financiero de América Latina, la oportunidad que tenemos al ser el banco digital más grande de Argentina por lejos, la posibilidad que tenemos de tener más de 2 millones de clientes ya en Colombia y ser el único que opera como banco full, y también lo que tenemos en Colombia, donde también operamos como banco full, y tenemos más de 1 millón de clientes, eso nos da la posibilidad de poder soñar un Ualá donde no tengamos 10 millones de clientes, sino tengamos 100 millones de clientes. Entonces, no creo que sea tanto una locura pensar en 20 veces de donde estamos hoy. Pero hay que modular eso para los distintos tipos de inversores y para los distintos estadios, tanto del equipo como de la empresa. ¿Algún error específico que hayas visto emprendedores cometer en entender ese idioma? Yo creo que los emprendedores se obsesionan con la dilución que requiere levantar capital. Yo quiero levantar capital y estar rodeado de las mejores fuentes de consejo. Cuando las papas queman, los inversores buenos están ahí y te llaman todos los días, y los inversores malos desaparecen y nunca los viste. Son los que están siempre aplaudiéndote en los buenos tiempos y desaparecidos en los malos tiempos. Yo quiero estar rodeado de la gente que me pueda ayudar a hacer la mejor versión de Pierre y de crear el mejor equipo. O sea, yo todavía recuerdo que los inversores de Tencent me mandaban ayuda en COVID, aun cuando todavía no se sabía nada, hablábamos día por medio y me ayudaban a pensar cómo íbamos a mantener al equipo trabajando en la crisis de salud más importante de los últimos 50 años. O lo mismo Mickey Melka, que es uno de mis mejores inversores de Revit, que me ayudó en las decisiones más difíciles que tuve que tomar. Y muchas veces tuve que debatir con Mickey, que, o sea, tiene éxitos muchísimo más grandes que Ualá, pero es uno de los mejores emprendedores y además inversores de la región y del mundo. No llegas a Midas List como él tantas veces para no ser así, pero poder debatir con ellos y diferenciar a un inversor que está solamente en las buenas de un inversor que está en las malas y en las buenas. Qué cosa que me parece tan maravilloso que vos puedas mencionar a todas estas pequeñas interesantes personitas que acabo de mencionar. Lo digo en un sentido obviamente con mucho humor, ¿no? Estos tipazos que está mencionando y como poder mencionarlos como pares, porque él lo menciona de esa manera porque es muy humilde, en todo el buen sentido, pero prácticamente, qué loco, son sus pares, ¿entendés? Y los emprendedores creo que cometen el error de no priorizar eso, sino priorizar diluirse menos. Te soy honesto, yo no sé exactamente al
The way that teams brainstorm is broken. They're working on a whiteboard that's disconnected from the rest of their work, and it's killing team creativity. Porque creo que, o sea, creo que ahora estoy entendiendo un poco más todavía lo que está queriendo decir. A ver. Ellos y diferenciar a un inversor que está solamente en las buenas de un inversor que está en las malas y en las buenas. Y los emprendedores creo que cometen el error de no priorizar eso, sino priorizar diluirse menos. Te soy honesto, yo no sé exactamente Lo que entiendo es que como que muchos priorizan el repartir o vender, priorizan el vender menos acciones. Al número exacto de cuánto soy dueño yo de Ualá, porque no importa. A mí me motiva la misión y me motiva lo que hacemos todos los días y el equipo con el que estoy rodeado. Por eso tenemos mucho más de la empresa que es del equipo. Tenemos mucho mejores accionistas porque no optimizamos por valuación para optimizar por dilución. Optimizamos por tener las mejores personas alrededor de la mesa para tomar las mejores decisiones porque el sueño es demasiado grande y cuando las cosas van bien, no importa si al fin del camino eres dueño del 10 o del 12 o del 11.7. Yo creo que Mark Zuckerberg no sabe exactamente cuánto tiene en la cuenta, ni Elon, porque si la fluctuación puede ser de 10 billion todos los días. Entonces, cuando tú logras Qué loco. un éxito que va mucho más allá de lo monetario, lo más importante es el impacto social que puedes tener. Hacer el sistema financiero, en nuestro caso, mejor, nos da más rédito, más éxito que cualquier valuación o noticia de Bloomberg o de Financial Times o de TechCrunch que pueda salir. Entonces, yo creo que el error es pensar demasiado temprano, me voy a tener que diluir. Cuando en realidad lo que tienes que optimizar es tener a las mejores personas al lado tuyo para que te ayuden a tomar las mejores decisiones, no en los momentos fáciles, sino en los difíciles. Espero que Mickey Malka esté escuchando esto y me acepte la invitación al podcast. Bien. Figurita difícil si las hay. No me ha dicho no todavía, así que ahí tengo que seguir insistiendo. Puedes hacer todo bien, tener un gran producto, optimizar tu sitio. Vos sabés que a Mickey Malka no lo conozco. A ver, ya que estamos. Pero Mickey, no sé cómo escribirlo. Vamos a poner Mickey Malka. O sea, pero he escuchado a Marcos Galperín hablar muy bien de este muñeco. Y además de hablar muy bien de este muñeco, de referirse muy bien nacido, es venezolano. ¿En serio? Mickey Malka, capital de Revit. El fundador de Revit Capital, Mickey Malka, regresa a la lista Midas por 5º año. Malka inicialmente saltó a la cima de la lista después de algunas de las IPO más destacadas de 2021 como Coinbase, Nubank y Robinhood vinieron a su cartera. Fundó y vendió su primer negocio, una correduría financiera, siendo aún adolescente. Se mudó al área de Bahía en el 2007 para fundar Blink Nation, una startup de pago que finalmente fracasó. Bueno, qué lindo que se involucre como en su track record. Nacido en Venezuela, abrió las primeras franquicias de comida rápida Wendy's en su país natal en el 1996 e incluso se reunió con el fallecimiento icónico fundador de Wendy's, Dave Thomas. Qué loco. Acuerdo notable, Coinbase. Bueno, justamente, qué loco, tengo que... Es licenciado en artes. En artes y en economía. Qué gente maravillosa, hermano. Qué gente maravillosa. O sea, bueno, la hice re larga, perdón, pero me interesó ver qué onda. Pero yo lo he escuchado a Marcos Galperín hablar muy bien de Mickey Malka, haciendo referencia exclusivamente. Lo silencio porque en este momento está haciendo una interacción. Que creo que es de una IA para venta por WhatsApp. O sea, ¿cómo es que se llama? Habló muy bien de Mickey Malka cuando que un poco por él empezó a invertir en Bitcoin de manera temprana. O sea, así que también un gran visionario el tipo. Ya vendió. Y además, Perú te enfoca en tu demo. Ahora sí, volvamos al episodio.
Yeah, I'm an AI, but I'm here to talk apps. Real apps you can build in minutes with Base 44. This finance... Pierre, eres una... Vamos a hacer una preguntita más y después, bueno, el episodio lo vamos a continuar mañana con este mismo caso de estudio. Figura pública bastante visible, que creo que es algo... Y justo me voy a ir con una de las preguntas creo que más me interesan por el punto en el que me encuentro ahí del proyecto. Poco común en emprendedores y empresarios en Latinoamérica, tanto de tecnología como más tradicionales. Creo que la mayoría prefieren un perfil bajo. ¿Cómo vives ese rol y qué tiene de necesario y quizás qué tiene de incómodo? Bueno, tiene sus momentos incómodos cuando uno debate o cuando uno tiene consecuencias para el negocio, ciertas cosas que yo puedo decir. No voy a mentirte y negar que hubo momentos que por mis posiciones privadas, o sea, de Pierre cuando hace un posteo en LinkedIn o en X, habla como persona. Yo soy ciudadano primero y CEO después. Entonces, lo que yo opino es lo que yo opino como ciudadano y como persona. No voy a dejar de decir que creo que la estabilización macroeconómica de Argentina es algo positivo. La haga Javier Milei, o la haga Cristina Kirchner, o la haga Mauricio Macri. No voy a dejar de decir que ciertas posiciones son importantes y me importan más que las consecuencias que pueda tener, pero ha tenido sus momentos difíciles. Pero bueno, si uno tiene que estar dispuesto a lidiar con eso. Yo entiendo a mis colegas y entiendo a otros empresarios que prefieren otra cosa. Yo creo que vivimos en un mundo cada vez más horizontal, donde nosotros desde la creación del producto de Ualá sabíamos que para cambiar la manera en que la gente se relacionaba con su dinero, teníamos que lograr romper la barrera de que el CEO de un banco nunca te iba a responder un mensaje. Entonces, todas las tarjetas de Ualá llegan con mi mail personal, todavía. O sea que hay 10 millones de personas en América Latina, sepan o no, que en la carta de bienvenida de Ualá llega mi mail personal. Y me pueden mandar un email. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que un amigo mío tuvo el tupé de mandarle un email. O sea, estamos hablando en serio. Yo literalmente pedí hoy mi tarjeta de Ualá por unos trámites que estaba haciendo. Y lo vamos a chequear en vivo. A steve@apple.com y le respondió. Eso fue realmente algo que me cambió la manera de pensar cómo se podía hacer. Tuvo el tupé de mandarle un email a steve@apple.com y le respondió. ¿Steve Jobs le respondió un mail? Eso fue realmente algo que me cambió la manera de pensar cómo se podía hacer una empresa. ¿Por qué? Porque si tú puedes romper esa barrera que separa las 17 líneas de jerarquía que dividen a un consumidor de un producto al CEO de la empresa, puedes crear una organización mucho más horizontal y puedes crear una relación muy distinta entre el consumidor y la empresa. Entonces, para mí siempre fue obvio que yo como CEO o como fundador tenía que ser responsable ante mis clientes y estar abierto a la crítica, sea buena o sea mala. Pero creo que es importante porque habla de un distinto tipo de servicio financiero que es el que aspiramos a construir, que es compatible con nuestra misión. Es algo mucho más abierto, mucho más plural, mucho más horizontal, y creo que eso lo hace mejor. ¿Por qué? Porque la diferencia de Ualá no es solamente ser digital. La diferencia de Ualá es una manera distinta de construir un producto financiero para que sea mucho más equitativo, abierto y plural de lo que existía antes, especialmente en nuestros mercados. Más equitativo. La diferencia de Ualá Qué maravilloso. Es una manera distinta de construir un producto financiero para que sea mucho más equitativo, abierto y plural de lo que existía antes, especialmente en nuestros mercados. Y eso tiene que empezar con un tono desde la cima. Y la cima es el CEO. A la vez, eso puede ser una ventaja. Mi sensación es que las generaciones más jóvenes esperan eso de sus pero no lo productos tienen. que consumen. Correcto, pero no lo tienen, especialmente en el sistema financiero en América Latina, eso no existe. Es más, me decían la otra vez que hay mucha gente que usa ciertos bancos tradicionales en Colombia, en México, en Argentina, ni siquiera saben quiénes son los ejecutivos, quién es el CEO, qué hace, nunca los han escuchado hablar, no saben cuál es su roadmap de producto, no saben qué sueñan para la experiencia que quieren construir. Y es por eso que hoy Ualá, si nosotros miramos el NPS de Ualá en Argentina, en México, en Colombia, nosotros nacimos hace 7 años, nuestros competidores nacieron hace 100 y ya estamos en el top 3 o top 4 de los NPS de todos los mercados donde operamos. ¿Por qué? Porque nos obsesiona la excelencia con el producto. Y solo puedes tener excelencia con el producto interactuando con el producto. Yo estoy convencido que la mayoría de los CEOs y directores de los bancos tradicionales ni usan sus aplicaciones. ¿Por qué? Porque siempre tienen a alguien que se los hace por ellos.
De hecho, cuando a veces lanzamos ciertas cosas que pidieron los usuarios, yo voy a buscar los tweets que me inspiraron o que nos inspiraron y le digo, Ricardo de Mendoza, acuérdate que cuando me dijiste esto hace 6 meses, hoy es realidad en el producto y es gracias a ti. Y eso creo que crea un diálogo donde no es unilateral, sino que es una conversación. Y creo que las nuevas generaciones, como tú dices, las nuevas generaciones esperan eso, pero no existen todas las partes de la economía. De hecho, existen muy pocas partes de la economía. Totalmente. Creo que genera un momento wow, sobre todo en regiones como Latinoamérica, donde nuestros líderes de negocios políticos se sienten tan alejados de la gente o de la realidad. Las nuevas generaciones y especialmente el mundo de la posglobalización premia liderazgos mucho más horizontales y mucho más directos con una relación más parecida a la que estamos hablando de empresas de tecnología que Exacto. Las tradicionales de los partidos del siglo XIX. Para cerrar esa idea, hay menos intermediación tanto en las empresas como en los partidos políticos como en los medios. El podcast y tu éxito con este podcast muestra que hay muchísima menos intermediación entre el representante y el representado, pero también entre el consumidor de contenido o el consumidor de un producto y el director de ese producto o el creador de ese contenido, como es tu caso. Total. Mencionaste México. Conversábamos cuando nos conocimos hace una semana. La gran pues, apuesta o el gran foco, el gran siguiente paso en Ualá es pues, hacer double down, ¿no? Crecer mucho más en México. Pero es un gran reto, ¿no? Hay grandes competidores en México. Está Nubank, obviamente. Mercado Pago y también creo el monstruo en la habitación, que es que 80% de la economía se mueve en efectivo, ¿no? ¿Cómo se gana en México? El poder de las preguntas es fascinante. Con la pregunta... Estudió el loco, estudió. La correcta, abres una gran puerta. La pregunta incorrecta. Bueno, primero, excelente pregunta. Yo hace unos meses que estoy viviendo en México la mayoría de mi tiempo. Me parece un lugar espectacular. Nosotros empezamos en México en 2020 y después compramos un banco en 2021. Eso nos tomó 2 años, el proceso de aprobación. Fue el más rápido de la historia de México, la aprobación de la compra de ABC Capital, que era el banco, por Ualá, y sin embargo tomó más de 2 años. Pero es la realidad de cómo es transferir una licencia bancaria, porque como dije al principio, hay solamente 50 bancos en México y eso crea una gran ventaja para nosotros a la hora de ser un jugador que es fintech, pero opera banco, uno de los 50 del país. La verdad es que para nosotros México es inevitable que sea el mercado más grande para Ualá en el continente, y eso es a pesar de que ya más del 20% de la Argentina tiene Ualá. Pero por su tamaño, por su demografía, por el crecimiento de la economía y por el gran monstruo en la habitación que has dicho tú, que es que el 80% de las transacciones en México, aún después del COVID, son en efectivo. Creo que la promesa de la digitalización de México es realmente infinita. Y es por eso que yo estoy en México y que la mayoría de mi management team o está viviendo en México o está pasando la mayoría de su tiempo pensando en México y haciendo México. Y nosotros pensamos... Qué lindo, es lo mismo que hablaba él antes de los inversores, de alguna manera, es ponerte en el lugar del otro. O sea, es bastante más simple de lo que lo podríamos derivar y demás, pero qué difícil es que llevarlo a la práctica, ¿no? Pero yo escuchaba una vez hablar a Gastón, ¿cómo es? Gastón, ay, no me acuerdo el nombre. Gastón Parisier, que es el fundador de Big Box, otra gran empresa también que pronto lo vamos a analizar también. Lo vamos a analizar a Gastón. Que decía esto: si vos te querés expandir a tal lado, es como tenés que saber leer cómo funciona ese lugar, cómo vive la gente, qué es lo que quiere la gente y demás. Y bueno, lo mejor que puedes hacer es estar ahí, estar en ese lugar. Maravilloso. Con todos los sacrificio que eso conlleva. Básicamente, México está 7 u 8 años detrás de donde está Brasil, 3 o 4 años detrás de donde hoy está Argentina. Brasil es un país donde desde los 80 hay políticas de inclusión financiera. Entonces, cuando David y el equipo lanzaron Nubank en 2012, 2013, ya el 95% de la gente en Brasil tenía un historial crediticio. No tenían tarjeta de crédito, pero sí tenían una tarjeta de débito. Y después con grandes innovaciones como Pix se aceleró muchísimo esa digitalización. Argentina empezó a innovar y a empujar esto en 2016, 2017
con el onboarding digital, y eso aceleró muchísimo el crecimiento de jugadores como nosotros, pero también de Mercado Pago y de otros. Creo que hoy en México tenemos un gobierno que quiere realmente empujar la digitalización, pero todavía hay muchísimo efectivo, y por eso es necesario que para ganar México necesitas 4 cosas. Primero, necesitas una licencia bancaria. ¿Por qué? Porque la regulación mexicana diferencia mucho entre una IFE, una SOFIPO y un banco, y hay ciertas cosas como nómina, como banco adquirente, como acceso directo a las CETES o como cuentas en multimoneda que no pueden. Detalle no menor también. O sea, fíjate que el tipo te está diciendo claramente son 4 cosas. 1, 2, 3, tal, tal y tal. El tipo te está contando su roadmap. ¿Me entendés? O sea, te das cuenta que el tipo, o sea, le chupa un huevo el hecho de, che, pará, ¿qué pasa si el competidor me escucha? Ahora sabe cómo me voy a manejar, sabe lo que voy a hacer, se puede llegar a preparar o anticipar a esto. No, el tipo sabe que lo va a lograr, ¿me entendés? Hay que contagiarnos de esa energía, ¿me entendés? Para poder adoptarla y empezar a generarla nosotros. Hacer las SOFIPOS, que además tienen un límite mucho más bajos, entonces es mucho más difícil hacer una cuenta básicamente sin límites de uso en una SOFIPO, que es un banco rural, que en un banco tradicional, o una institución de banca múltiple, como se dice en México. Entonces primero necesitas un banco. Es por eso que hay tantos jugadores en México que quieren un banco, y de hecho todos los días escucho que alguien más quiere un banco en México. ¿Está tu sitio web listo para su gran momento? Desde ser un vendedor estrella en el marketplace hasta agotar. Segundo, necesitas un producto que hay brokers especializados en bancos. Exactamente. Tú sabes. Segundo que necesitas es una red de cash in y de cash out muy activa. ¿Por qué? Porque el 80% de las transacciones son efectivo. Eso es exactamente lo que era como en Argentina cuando nosotros lanzamos en 2017. La mayoría de las transacciones son en efectivo, entonces tú tienes que darle al usuario la posibilidad de que no haya lo que yo llamo un impuesto a la digitalización. Si yo tengo 100 pesos y quiero pasarlo a digital, pero me cobran 2 pesos para pasar los 100 pesos a digital, entonces en la billetera digital tengo 98, la persona que quiere digitalizar se dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a pagar ese impuesto a la digitalización? Sigo operando en efectivo. Entonces, parte del principio de Ualá, y es por eso que nosotros tenemos cash in y cash out con más de 7.000 distintos puntos en todo México, y acabamos de lanzar el cash out en Oxxo, que es absolutamente importante porque son 20.000 bocas de cash out en todo México. Lo hicimos, ¿por qué? Porque pensamos que es necesario eliminar esa fricción. Entonces, la segunda cosa es eso, tener cash in y tener cash out. Y cuando tú eres banco, cash in, cash out es mucho más difícil que cuando eres una fintech. ¿Por qué? Porque son corresponsabilidades bancarias. Entonces, hay que crear toda esa red, y eso toma tiempo, toma esfuerzo, toma aprobaciones regulatorias. O sea, hubo una aprobación regulatoria que tardó 7, 8 meses en salir solamente para poder sumar una red más. Pero una vez que la tienes, ya la tienes, como ya los bancos tradicionales de México la tienen. Tercero, es realmente que la gente en México entienda que su dinero no es gratis. Entonces, por mucho tiempo los bancos mexicanos tomaron dinero al cero, a pesar de que la tasa de interés estaba en 8, 9, 10%, y prestaron a 70, 80. Entonces, nuestra estructura digital nos permite poder darle al usuario el poder de entender que su dinero debería rendir lo que rinde como mínimo la tasa de Banjico. Entonces, su cuenta tradicional rinde 0, la cuenta de Ualá, que es tan banco como el resto, rinde 12%. Entonces, eso te da un beneficio con la seguridad de tener el seguro del IPAB, que es lo mismo que el FDIC Insurance en los Estados Unidos para los que no son mexicanos, o el CEDESA en Argentina, el seguro de depósito. Y eso es un cambio cultural enorme, porque por los siglos de los siglos los mexicanos recibieron 0 en sus cuentas. Entonces, nosotros decimos... ¿Para qué abrir cuenta? Exacto. Mismo banco, 100% digital, tu dinero rinde lo que no rinde en tu institución tradicional. Y cuarto, necesitas el tiempo para crear el verdadero ecosistema digital. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Como Roma no se construyó en un día, bueno, el mejor ecosistema no se construye en un día, porque tienes que hacer pagos, tienes que hacer cobros, que es lo que nosotros llamamos Wallabiz. Acabamos de lanzar el Post Pro en México, que es un productazo porque te permite recibir tu dinero de tus ventas siempre en vivo, en el momento, y con comisiones más bajas que todos los competidores. Y también tienes que tener inversiones, que es lo que tienes que hacer cuando tienes más dinero que el que necesitas, y tienes que tener buen crédito. Y eso me lleva a mi último punto, que es que parte del ecosistema es el crédito, pero no puedes construir crédito solamente con crédito, tienes que tener el tiempo para desarrollar los mejores
sistemas de scoring crediticio. A diferencia de Brasil e incluso a diferencia de Argentina, los scores crediticios de México son malos. ¿Por qué? Porque el 80% de las transacciones son en efectivo. Entonces, el 80% de las transacciones no están vistas por los modelos. Exacto, no son representativos. Entonces, ese 20% de México que tiene tarjeta de crédito es el mismo 20% que siempre tuvo tarjeta de crédito. Para poder expandir de eso, tenemos que crear data, y esa data informa nuestros modelos que nos permiten hacer de la inclusión financiera el crecimiento hacia el crédito. Y es por eso que yo te dije al principio de esta charla que Ualá Score, que hoy opera en México tanto como opera en Argentina, es un score que venimos trabajando desde hace 6 años, es mucho mejor y es lo más valioso que tenemos como equipo. ¿Por qué? Porque puedes construir un banco, pero los años y los años de refinamiento de los modelos crediticios para saber por qué le prestas a Enzo, pero no le prestas a Pierre. Iniciate en el trading y las inversiones, con cursos con operatoria en vivo. Aprende desde... Crea el verdadero valor a largo plazo, que es poder sumar a esa gente y darle un incentivo para que entre a la digitalización, para que pueda ahorrar, para que pueda invertir y pueda tener un mundo de servicios financieros más accesibles, más rápido y más plural. Déjame hacer pushback. ¿Eso es suficiente para ganarle al cash? Yo creo que sí. Voy a hacer una referencia que a mí me gusta mucho. Cuando yo escribí un libro sobre la Guerra Civil Española, que jamás pensaste que iba a hablar de la Guerra Civil Española hablando del cash en México, había libros en los años 60 que decían que había algo mal en España, que el ser español era incompatible con la democracia. Entonces, porque Francisco Franco era un dictador que se había logrado perpetuar en el poder por 30 años, el ser español no podía ser compatible con la democracia. Bueno, y un día Franco se murió, España cambió, y hoy España es una de las mejores democracias del mundo y las más estables del mundo. Así que no hay nada culturalmente determinado en el mundo, y menos que México va a ser el único país del mundo donde va a seguir ganando el efectivo. Entonces el efectivo baja en Italia, baja en Alemania, baja en Argentina, baja en Brasil, baja en China, donde casi no existe, baja en Japón, que era la sociedad con más uso de efectivo del mundo, pero en México se va a quedar así para siempre. No, forget about it, it's not gonna happen. No va a pasar. Dios. Entonces, México también se va a digitalizar, solamente que por la historia, por la idiosincrasia, Le quiero dar un abrazo. por las instituciones financieras y por las regulaciones, viene un poco más tarde que Brasil y que Argentina. Pero la digitalización es inevitable, así que yo pienso que hay pocas cosas que yo sé con certeza, pero yo sé que hoy hay más transacciones digitales en América Latina que ayer, y va a haber mañana más que hoy. Y eso quiere decir más servicios, más crédito, más inversiones y una explosión de servicios y también de competencia, que está bueno. Poder competir con jugadores como Nubank o como Mercado Libre, para nosotros nos eleva, nos mejora, nos hace entrenar con los mejores. Y tal como en el deporte, eso es esencial para los negocios. Me contabas... Me voy a ir con ese cierre, me voy a ir con el full cam, porque bueno, ya me estoy... Yo la verdad que en este tipo de cosas las seguiría escuchando, viendo y aprendiendo durante muchas horas, realmente. Perdón si hago este tipo de gestos así, es porque sufro de acidez. ¿Y cómo es que se llama? Por ahí me da reflujo y en vez de eructar es como que me lo trato de guardar para no eructar al micrófono. Bueno, me voy a ir con este cierre. Estoy viendo que tengo un espectador o una espectadora en este momento, así que querida, te saludo. Espero que te haya gustado, no sé cuánto hayas visto del programa, pero te recuerdo que el programa lo vamos a estar haciendo, lo vamos a estar llevando adelante. Todo se está construyendo todavía, pero lo vamos a llevar adelante de lunes a viernes. Y arranca entre las 5 y las 8 de la noche. Estoy buscando solidificar un horario y ya con constancia y con disciplina lo vamos a mantener rigurosamente. Probablemente arranquemos a probar, esta semana voy a probar rigurosamente empezar a las 7, como para hacer hasta las 8:30 el programa, una cosa así. Bueno, me voy con ese cierre tan lindo que este muchacho nos deja al inicio, que fue... Y encima católico el tipo, la verdad que hay que aplaudirle y hay que abrazarlo y agradecerle tanto. Yo me levanto todas las mañanas y le agradezco a Dios el poder estar compitiendo con David Vélez, Marcos Alperín y demás, porque él te impulsa a ser mejor. O sea, dice, como en el deporte, entrenar con los mejores es lo que te eleva. Entonces, en los negocios también. Entonces, animémonos a esas cosas. Animémonos a el rodearte de los mejores, tanto en un equipo de trabajo
como también animémonos a rodearnos de los mejores en la competencia también, ¿sí? Qué difícil que es, pero qué maravilloso que puede ser lo que uno puede hacer rodeándose de esa gente. Así que les mando un saludo a todos los que me estén viendo en este momento, ya sea en la grabación, o a vos, querida, que me estás viendo en este momento. Y los aliento que sigamos construyendo juntos. Vamos. Que descansen.